Hola, te damos la bienvenida a un podcast que te hará volar y pintará tu imaginación de colores, así como se adorna nuestro cielo con la diversidad de aves que tenemos en el país, porque Colombia es el país más diverso de aves en el mundo. Súbele el volumen y vuela con nosotros. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Aves de Colombia. Hoy va a estar bien divertido lo que vamos a estar contándoles a ustedes, pero sin antes quiero agradecer a toda la gente que nos ha escrito, sobre todo a través del fanpage de Aves de Colombia, donde han compartido fotos, comentarios, han visto los videos y por supuesto de diferentes países latinoamericanos. Quiero enviar un abrazo muy fuerte a la gente en México, en Ecuador y Chile, que es de donde se están reportando con mucha fuerza, y obviamente de Colombia. Aves de Colombia es un podcast producido por Podway, la agencia de podcasting. Adicional, nos pueden encontrar en el fanpage como Aves de Colombia, y también, pues, este podcast se hace en compañía del biólogo, el profesional Juan Camilo Ríos, que durante estas entregas desde la ciudad de Sao Paulo, Brasil, pues hacemos posible este podcast. Así que, sin mucho preámbulo, entremos a conversar. Para que ustedes aprendan, en esta entrega vamos a hablar de un ave muy especial, un ave que quizás ustedes recuerdan cuando les comencemos a hablar del tema, van a recordar bastante, van a saber de una vez de qué animal se trata. Pues porque es un ave muy común en las ciudades andinas de Sudamérica, aunque se puede observar desde el sur de México y hasta la mismísima Patagonia en el sur de Argentina. Para la gente que es nativa de Bogotá, esta especie es el más cachaco de los cachacos. Bueno, así es una expresión que se utiliza para hablar de la gente de Bogotá. Incluso esta ave, este animalito, está vestido con una bufanda naranja, un corbatín negro y su sombrero. No puede ser nadie más que el copetón. Sonotrichia capensis. ¿Pronuncié bien, Juan Camilo? Casi bien, es sonotriquia, pero está bien. Ah, sonotriquia. Ok. Aunque si ustedes son de otras ciudades, seguramente habrán escuchado nombres como pinche o chingolo. Sea cual sea el nombre común de esta especie en su región, seguro no ha pasado desapercibida. Quiero saludar a Juan Camilo Ríos, que está en Sao Paulo, Brasil. Darle la bienvenida. ¿Qué tal, Juan Camilo? Hola a todos, muy bien, muchas gracias, como siempre dispuesto a hablar de pájaros. Ok, bueno, denos la introducción acerca del copetón. Para mí es el copetón, pero comencemos con la pronunciación. Por favor, enséñenos, explíquenos y arranquemos a hablar del copetón. El copetón, su nombre científico es Sonotrichia capensis, como es un nombre que está escrito en latín, la C y la H no se pronuncia como una Ch, sino como una C. Sonotrichia capensis es el nombre científico de este pájaro. Es una especie pequeña, unos 15 centímetros de longitud, tiene el pico muy corto y ancho, como en forma de cono, y es una especie muy fácil de reconocer porque tiene la cabeza gris con unas bandas negras, con un copete, el cuello es blanco, tiene también un corbatín negro, un collar naranja, el dorso es café con manchas café más claro. Es un pájaro bien lindo. Si uno leyera esa descripción y nunca hubiera visto la especie, podría imaginarse sin lugar a duda una ave extraordinariamente bella, y lo es. Solo hace falta observarla con más calma y apreciarla cada vez que uno tiene la oportunidad. Claro. Oiga, uno a veces se imagina que tiene que ir hasta la Amazonía o a los lugares más perdidos en medio del monte para ver las especies más lindas. Y no, a veces no nos detenemos a detallar un poco las que tenemos en la puerta de la casa o las que por las mañanas están ahí silbando, haciendo sus cantos. Lo que pasa es que uno se acostumbra a que lo que tiene cerca es abundante, es lo común, pero si uno se pone alguna vez a mirar el copetón mientras va caminando por la calle o por la ventana mientras trabaja y lo observa con calma y lo que hace, seguro la mayoría de gente se va a sorprender de cuán bello es, no solamente por su plumaje, sino también porque es muy lindo en su comportamiento. Para mí, por ejemplo, esta especie es muy importante porque fue el primer nombre científico que yo me aprendí en mi vida, por allá cuando tenía más o menos unos 7 años. Mi mamá nos escribió a mi hermano y a mí a unas vacaciones recreativas, que era como la moda en esa época, en el humedal La Conejera.
Y todos los niños tenían nombre de Ok. alguna especie. Yo no era el copetón, yo era una comadreja, si mal no recuerdo. Pero desde la ¿La primera vez, comadreja? sí, pero desde la primera vez que escuché ese nombre, Sonotrichia capensis, se me quedó clavado en la cabeza y nunca más se me volvió a olvidar. Entonces, para que vea cómo es de importante llevar a los niños y conectarlos con esas actividades. Lo hace supremamente importante. Para mí, este pajarito, porque así le dicen a uno siempre desde muy pequeño, ay, mira ese pajarito. Y en la ciudad de Bogotá, casi siempre, la mayoría de las veces, era el copetón, ¿no? Y su sonido, tiene un sonido bien particular, tiene un sonido muy bonito. Quiero que escuchemos cómo es el canto del copetón, Sonotrichia capensis. Así suena esta preciosa ave que es muy común verla en muchos lugares de Bogotá. Voy a intentar hacer el silbido yo. Por favor, a la estimada audiencia no se van a burlar. Más o menos ahí, Juanca. Sí, está bien parecido en realidad. Muy bien, felicidades. Explíquenos, Juan Camilo, por qué este asunto del canto es una parte tan importante en la vida de las aves en general, pero más aún en la vida de los pájaros. Bueno, cuando nosotros hablamos de pájaros, estamos hablando de un grupo que está dentro del Ujú. grupo de las aves. Es un grupo que se llama el orden Passeriformes. Es una vaina un poco de taxonomía, como lo mencionábamos en el capítulo anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los pájaros son aves, pero no todas las aves son pájaros. Uy, no. Ese Está- es, Ok, es un grupo que está separado por algunas cosas de su morfología y de su comportamiento, pero una de las partes importantes de la separación de este grupo es justamente que ellos dependen mucho del canto. Son aves que han desarrollado mucho el canto para varias cosas de su biología. entonces los pájaros son aves que cantan más que las aves en general. ¿Es así? ¿Cierto? Sí, sí, es cierto, sí. Aunque la definición de ese grupo tiene otras cosas de la biología, muchas otras características, sí es, digamos que es una buena característica de ellos el hecho de que canten más que las aves en general. Ok. ¿Es por eso que esta especie canta tanto entonces? Es una especie que canta mucho, ¿no? La ve cantando varias horas del día, porque el canto lo usan mucho para defender, por ejemplo, el territorio o para encontrar pareja. Entonces es habitual verlos perchados en una rama alta o en los postes de la luz o en las rejas de los conjuntos o cualquier predio cerrado. Uno los ve cantando ahí a todo pulmón. Lo que para nosotros sería una melodía muy linda, para ellos en realidad es una forma de comunicación. Entre más lindo sea el canto y el plumaje, tiene más probabilidades ese individuo de atraer una hembra, defender su territorio y reproducirse. El canto es tan importante para esta especie que incluso ellos tienen como acentos, como dialectos. Entonces el copetón paisa no es el mismo que el copetón costeño, el copetón bogotano. Es como si ellos Claro. modificaran un poquito esa voz, como si tuvieran un acento igual que nosotros, más o menos lo mismo. Un copetón paisa y un copetón de Barranquilla, por ejemplo. Pues para nuestra audiencia, Barranquilla es una ciudad colombiana que está al lado del mar, donde hace muchísimo calor y donde la gente se caracteriza por ser muchísimo más alegre y bailarín. Entonces, si este pajarito depende de que lo escuchen para atraer a las hembras, ¿cierto? ¿Cómo hacen con tanto ruido en una ciudad como Bogotá, por ejemplo? Lo que hacen algunas aves que viven así en áreas urbanas y donde la contaminación auditiva es muy elevada, como por ejemplo el ruido del tráfico o las personas o las ciudades en general son muy ruidosas. Lo que hacen es modificar el comportamiento para intentar adaptarse a esa presión de selección. Hace un par de años en una investigación liderada por la doctora Adriana Correa, que fue publicada por allá en el 2016, se demostró que los copetones en Bogotá, que viven en lugares más ruidosos, comienzan a cantar más temprano, antes de que salga el sol, mientras que los que viven en lugares menos Madrugadores. ruidosos, exacto, cantan más tarde. ¿Por qué madrugan? Porque si ellos cantan más temprano, tienen una ventaja porque a esa hora no hay tanto tráfico, no hay tanto ruido en la calle y tienen más chance de ser escuchados. Eso pasa con varios bichos de ciudades en varias partes del mundo. Ok. El copetón, ¿qué es lo que habitualmente come? Es un semillero, que es como la forma en la que lo llamaríamos los biólogos o los observadores de Ajá. aves, lo que quiere decir que una buena parte de su dieta se basa en semillas y en frutos duros, aunque también es muy usual verlos comiendo lombrices y sobre todo cuando llueven, que las lombrices salen a respirar, ellos aprovechan y comen. Ok. A mí me ha pasado, hay dos cosas que me pasan
a lo largo de la vida que uno, a través de este tema de las aves y que hemos venido hablando ahora, como que se me ha despertado un sentido. Escucho los cantos, las veo por todas partes y ha sido como el tema de la observación y ha sido algo nuevo para mí. Espero que para ustedes, oyentes, para usted que nos está escuchando a través de este podcast, pues también ese ejercicio les sirva, pueda construir diferentes cosas ahora y nuevo conocimiento que lo queremos hacer. Entonces, yo he visto al copetón, por ejemplo, que le da comida a otros pájaros que son más grandes, unos que son como grises con negro, que son del doble del tamaño de ellos. ¿Qué pasa ahí? ¿Esos pájaros qué? ¿Son los hijos o cómo funciona esa relación? Lo que pasa es que los copetones son una especie que tiene cuidado parental, o sea, que cuidan el nido cuando ponen los huevos y los cuidan los polluelos también, que son polluelos altriciales, hasta que ya son grandes y pueden salir a comer solos. Entonces hay otra especie que se aprovecha de ese cuidado parental y parasita el nido del copetón. Esos pájaros son más grandes y es otra especie que el nombre común, por lo menos en Bogotá, es chamón, que es Molothrus bonariensis. Ok, o sea que el copetón alimenta los hijos de otra especie. Sí, el chamón busca los nidos del copetón y pone los huevos dentro del mismo nido del copetón. Además de que son huevos muy parecidos, ¿no? Son más o menos del mismo tamaño, con las mismas manchas, entonces el copetón no se da cuenta que esos huevos no son suyos y termina criando y alimentando un polluelo que puede ser del doble de su tamaño, pensando que es su hijo. Pues como un acto de ternura. ¿Y eso no es un problema para los copetones? Porque si están criando los hijos de alguien más, ¿cuándo crían a sus propios polluelos? Sí, eso puede ser un problema. Ahora mismo no se sabe con certeza cuál es el impacto que producen las poblaciones de los copetones. Parece ser que el decrecimiento en las poblaciones de los copetones sí está relacionado con el aumento de los chamones, pero no se sabe mucho. Este año, un biólogo de la Universidad Nacional, Andrés Sierra, se puso justo en la tarea de investigar cómo era esa relación de parasitismo en los nidos de copetón, usando los copetones del campus de la universidad, y encontró, por ejemplo, que no todos los nidos de los copetones atacados por chamones son exitosos. Hay un cierto porcentaje de esos casos de parasitismo donde los copetones se dan cuenta, probablemente por el número de huevos, porque es decir, si pone 2 huevos y encuentra que hay 5 en el nido, pues como que algo raro está pasando, ¿no? Bueno, eso pasa en las sociedades, ¿no? Eso pasa en las sociedades, como, ¡uy! De repente, ¿y este hijo? ¿De dónde salió? Exactamente. Entonces aparecen ahí unos colados. Con los pajaritos. Aparecen ahí unos colados que yo no esperaba. Entonces ahí los copetones se dan cuenta de eso, prefieren abandonar el nido, que obviamente les va a costar un montón de energía de nuevo hacer otro nido y poner huevos y todo, pero digamos que eso es un chance mejor para ellos que intentar ahí criar hijos que no son suyos. Entonces tienen que luchar contra el ruido de la ciudad para encontrar pareja. Luego gastar un montón de energía construyendo un nido y luego estar de buenas para que un chamón no lo parasite. Es una especie guerrera, ¿no? Sin duda alguna, es una especie muy guerrera. Aunque yo aquí quiero hacer un paréntesis y es que me gustaría hacer una invitación a la gente que nos está escuchando y es a que no odien a los chamones por el hecho de parasitar los nidos. Esa es la naturaleza de su especie, son especies que han coevolucionado juntas durante una buena parte de su historia evolutiva para regular sus dinámicas poblacionales de esa forma. Es normal que esas cosas pasen, así es como funciona el mundo natural es cruel. De hecho, si uno se pone a pensar en el hecho de que el huevo del chamón sea tan parecido al del copetón, eso ya es un indicio de cuánto ha tenido que modificarse a través de su historia para poder hacer lo que hace, que es poder imitar esos huevos. Entonces, si uno se pone a pensar, también el chamón es bien campeón, porque además no parasita solamente al copetón, parasita a otras especies, y el huevo es parecido a todos los huevos de esas especies, es como un término medio entre todos ahí, como para lograrlos confundir un poquito. Sí es cierto que puede haber y hay un efecto negativo en el éxito reproductivo de los copetones producido por el parasitismo de chamones, pero nosotros no tenemos muchos datos sobre cómo se traduce eso en términos de población. Es mucho más probable que las poblaciones de los copetones estén siendo afectadas por otras cosas, como la expansión de las ciudades o la contaminación auditiva o, digamos, este tipo de cosas de quitar los árboles que cada vez les deja menos hábitat. Un caso que es muy particular en Bogotá, donde pareciera que el plan de la alcaldía, por ejemplo, es cada vez tener menos árboles en la ciudad. Entonces, el chamón es medio un parásito. Por ejemplo, lo que hicieron los que se beneficiaron con el programa de hace unos años de agroingreso seguro, que en su momento, cuando el señor Álvaro Uribe Vélez era presidente y tenía un ministro de Agricultura que se llama Andrés Felipe Arias, prófugo de la justicia y ahora condenado a 17 años. ¿Y por qué digo parásitos? Porque el señor Arias cogió y aprovechó el poder que tenía dentro del gobierno de Uribe y repartió plata a parásitos.
O sea, benefició a familias ricas que no necesitaban y le quitó el dinero a los campesinos colombianos. Entonces esos son parásitos, creo yo. Así más o menos es el chamón. Sí, podríamos decir que el copetón y el chamón son un reflejo de nuestra política en algunos aspectos, sí. Pero vea, yo quería contarles una vaina hablando de eso, de que Bogotá ahorita está en esa tendencia de quitar tantos árboles. ¿Ustedes sabían que Bogotá es una de las ciudades con más avifauna urbana del mundo? Es decir, es una de las urbes con más aves del mundo. Eso sí no lo sabía. Eso es una cosa que no mucha gente sabe y bueno, pasa porque estamos pegados a los cerros orientales, tenemos muchos humedales que son hábitat para muchas especies y acaba aconteciendo eso. De hecho, hace poco, durante un evento organizado por el Instituto de Ciencias Naturales, que se llamó el BioBlitz, donde se tenía que contar la mayor cantidad de especies vivas que fuera posible en 24 horas, se registró por primera vez un nuevo copetón, o sea, una especie del mismo género Sonotrichia, aunque es otra especie, Sonotrichia leucophrys, que es en realidad una especie norteamericana. Se registró en el campus de la UNE en Bogotá. El profesor Andrés Cuervo y los estudiantes del Grupo de Ornitología de la Universidad Nacional encontraron este bicho por primera vez en Sudamérica. Una noticia bastante sorprendente y es decir, tenemos mucha biota conocida, pero también todavía hay muchas chances de que aparezcan cosas nuevas. Hay que pensar en eso también. Ok. Entonces, a ustedes, audiencia, gente que ha escuchado y compartido el podcast, queremos hacerle una invitación y es que salgan a conocer la fauna y la flora de su ciudad, de su región, porque en Colombia y en otros países del trópico hay muchísimo por conocer y explorar. Hace unos días, en la ciudad de Bogotá, hay un cerro muy importante que es turísticamente muy importante. Muchas personas que vienen de otros países la incluyen dentro de su agenda turística y es subir al Cerro de Monserrate. Yo subí muy temprano, casi alcanzo a ver el amanecer de la ciudad. En muchas ocasiones está tan despejada la ciudad que se ve muy bonita. En otras ocasiones pues se ve la polución, el smog. Pero en esta ocasión, cuando subí, por todas partes escuchaba a los pajaritos, a las aves cantar y también logré identificar y logré ver, porque tienen allá en el Cerro de Monserrate, tienen como una especie de cartelitos en donde cuentan qué tipo de animales, de aves, especialmente qué tipo de aves habitan en el Cerro de Monserrate. Entonces los queremos invitar a que hagan ese ejercicio, que es muy sencillo, es muy fácil y les va a encantar. Sí, definitivamente tienen que aprovechar. En Colombia hay muchos lugares cerca de las ciudades grandes, hay muchos lugares por conocer. No se queden con las ganas de estar escuchando sobre estas especies y no ir a ver cómo son en su entorno natural, porque les aseguro que es una experiencia que cambia la vida. Como dicen por ahí, es un camino que no tiene regreso. Los invito a que se den un paseo y seguramente lo van a disfrutar un montón. Ok, para irnos despidiendo de este episodio de Aves de Colombia, Colombian Birds, también queremos agradecerles si ustedes lo pueden compartir, si le pueden contar a las demás personas que hay un podcast que se llama Aves de Colombia, en donde ustedes van a aprender y van a conocer historias y van a escuchar los sonidos de las aves. ¿Algo más por agregar, Juan Camilo? Antes de despedirme, yo quería recomendarles a todos que vayan a ver la película Homo Botanicus, que es una pieza de cine independiente que fue estrenada un par de semanas atrás, dirigida por Guillermo Quintero, y que cuenta la historia del profesor Julio Betancourt del Instituto de Ciencias Naturales, que fue uno de mis profesores durante el pregrado en la Universidad Nacional, por el que tengo mucho respeto, mucha admiración, y su estudiante Cristian Castro, a través de lo que es ser un botánico en Colombia, de lo que es estar metido en el campo, cómo se buscan las matas durante toda la vida y cómo eso es importante para la ciencia en nuestro país. Así que vayan a verla, búsquenla por ahí en la Cinemateca, seguro la van a encontrar y seguramente les va a permitir conocer más sobre la diversidad del país y sobre la labor de nuestros científicos colombianos. Y bueno, quería mandar un saludo muy rápido a Oscar Valderrama de FOME, que siempre está haciendo labores de educación ambiental, entonces este tipo de personas también son muy importantes para la conservación de nuestros ecosistemas. Saludos a Oscar desde Brasil. Supremamente importante. Gracias a Juan Camilo Ríos, a todos ustedes que han estado conectados, que han estado sintiendo el podcast. Y si ustedes son de otras regiones o países, los queremos invitar a que nos cuenten cuando escuchen el podcast y además lo pueden hacer ahí en el fanpage, pueden escribir cómo se llama el copetón, Sonotrichia capensis, en su región o en su país, cómo se llama. Y adicional, queremos anunciarles que vamos a lanzar una línea exclusiva de camisetas de Aves de Colombia. Muchas gracias a todos por hacer parte de este podcast, de esta iniciativa de Aves de Colombia. Mi nombre es Alejandro Vargas y junto al biólogo, al profesional, el experto Juan Camilo Ríos, estaremos haciendo estas entregas constantemente. Así que, chao y compártanlo, por favor. Chao, chao.